Bueno, Dios los bendiga. ¿Quién necesita Biblia? Yo me siento un poco raro aquí sentado, pero no sé, hoy leí una palabra y no es para que lo tomemos de ahora en adelante así, ¿no? Pero la Biblia decía que el Señor Jesús se sentaba a enseñar. Entonces yo me voy a tomar esa libertad hoy de sentarme a enseñar. Hay cosas que son difíciles de descifrar a veces, ¿no? En cuanto a las cosas de Dios. Porque cuando a uno le toca predicar, obviamente uno va y se mete en oración y le pide a Dios que le dé la palabra que Él quiera hablar. Y me parece muy bonito porque Dios lo sujeta a uno a la voluntad de Él, ¿no? Y en medio de esas palabras Dios va mostrando como la situación espiritual en la que se encuentra la iglesia. Y la palabra que Dios dio para hoy me parece muy acorde con la predicación del pastor Samuel. Es que nosotros hemos abandonado la oración. Y la oración es muy importante porque es el vínculo que nos conecta con el Señor, con cuál sea su voluntad, con las peticiones que nosotros tengamos, con las revelaciones que Dios nos pueda dar de qué puede estar pasando a nivel de la iglesia, a nivel personal, con peticiones de sanidad, de provisión. Entonces me parece que nosotros descuidamos las cosas más importantes a veces. Las armas, dice la Biblia que las armas de nuestra milicia no son carnales. Y nosotros nos ocupamos muchas veces en lo carnal, en lo de este mundo, lo establecido por este mundo. Y eso tiene que ver con la predicación de hoy, ¿no? Los afanes de este mundo son los que lo desvinculan a uno de Dios. Pero bueno, todo el mundo tenemos afán, ¿cierto? Pero si esa fuera lo realmente establecido, lo básico, lo que uno no puede torcer, acomodar, cambiar, pues nadie tendría salvación, porque todo el mundo tiene afanes en la vida. Y eso trae a mi mente un versículo que el Señor decía que en el mundo tendremos aflicción. Y ciertamente muchas personas tienen aflicción, tal vez unas más que las otras. Pero ¿qué dice el Señor en el resto del versículo? Pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Cuando uno está en un problema y uno dice, uy, no, pues sí, el Señor dice que todos vamos a tener problemas. Entonces esto está terrible. Pero no ve el resto, que es lo más importante. No está poniendo la confianza realmente en que el Señor ya venció. Él dice, sí, vamos a tener aflicciones. Y uno no quisiera tener aflicciones, porque estar en un momento de aflicción es un poco incómodo. Pero cuando el Señor muestra que Él ya venció, eso es como si le agregaran una gotica de agua a una matica y la matica creciera. Eso es lo que tiene que hacer la fe de nosotros. Tener puesta la mirada en que el Señor tiene el control de todas las cosas. En que Él ya venció. Pero la parte que nosotros obviamos es esa. Tengo una mano en problemas, tengo una mano de deudas, estoy enfermo. Y toda esa situación trae solo una manifestación de quejadumbre en la vida de nosotros. Y hay una cosa que a Dios no le gusta nada, que es que nosotros nos andemos quejando. Alguna persona decía que en vez de uno preocuparse, debería ocuparse. Y ocuparse es más bien en las cosas de Dios. Esto va muy relacionado con el espíritu del mundo, porque el espíritu del mundo trae un poco de deseos que nos apartan de Dios y traen preocupaciones. El espíritu del mundo trae despiertas como la codicia de tener, de poseer, y quita la paz. Porque hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, pero yo creo que el triple de cosas que nosotros podemos hacer, en esa proporción, como 3 veces más, no podemos hacer. Hay cosas de las que no podemos nosotros impresionar a los demás porque nuestro bolsillo no da, o de pronto nuestra inteligencia no da para uno meterse en una conversación que es a otro nivel, o de pronto nuestro cuerpo no da para meternos en una talla 6 cuando somos talla 14.
que son cosas que la gente busca impresionar, impresionar, impresionar. Y en medio de querer entrar en ese régimen del mundo, nos deshacemos nosotros mismos. Es como si el espíritu del mundo lo llevara a uno hasta cierto punto y después lo coge a patadas porque uno ya no clasifica, porque uno ya no cumple los estándares para entrar en ese modelo que el mundo tiene. El apóstol Pablo decía, yo sé vivir en abundancia, pero también sé pasar necesidad, también sé sufrir escasez. En todo y por todo estoy feliz porque él tenía la mirada puesta en Cristo, en hacer su voluntad, en la presencia de Dios. Yo percibí que varios de los que están aquí se gozaron la alabanza, se gozaron el ratico con Dios. Y esa canción decía que uno besaba los pies de Cristo. Alguna otra persona decía, no, pero los cristianos lo que les gusta es de pronto andar arrastrados, humillados, de todas esas cosas. Pero cuando el Señor trae esa convicción en el corazón de que ese es el lugar donde nosotros somos felices, adorando a Dios, el cuento es otro. No estamos poniendo la mirada en las cosas del mundo, sino en el galardón, como dice la palabra, puestos los ojos en Cristo. Y ese es el lugar de nuestra felicidad, no anhelando cosas pasajeras. El Señor dice que hay muchas cosas que son vanas, que pasan. Incluso la creación fue sujetada a vanidad, dice la Biblia. La creación va a pasar, cielo y tierra pasarán, dice la palabra. Pero lo que es de Dios no pasa, eso permanece, esa vida eterna. Nosotros a veces solemos olvidar la vida eterna que Dios nos brinda y con el esfuerzo tan tremendo que el Señor Jesucristo pasó, con el galardón tan grande y la gracia tan grande que Dios derramó a través de Cristo. Y aparte de eso, mirar que nadie podía cumplir con estas cosas, ¿no? La Biblia sujeta a todas las personas en pecado, a todas, yo me imagino que los profetas también. De hecho, la Biblia muestra que hubo unos profetas, por ejemplo como Samuel, que era una persona que todo el mundo le tenía miedo cuando aparecía en algún territorio, cuando pasaba de visita. La gente solía decirle a Samuel, su venida es en paz. Allá le tenían miedo por lo que el hombre podía hacer. Tenía una autoridad impresionante. Pero cuando uno está completo solamente es en Dios. Porque el hombre, a pesar de que hizo muchas cosas, él descuidó a sus hijos y los hijos tomaron caminos malos. Y no sé qué cantidad de errores que no haya podido escribir, no hayan escrito en la Biblia, haya podido cometer. El hecho es que la perfección la alcanzamos a través de Cristo. Y no porque nosotros seamos perfectos, sino porque Él nos viste de su perfección, de su santidad. La idea del lapso que estamos viviendo a través de la vida, de la cantidad de años que pueda vivir una persona, es que conozcamos a Dios. Hay gente que vive más años que otros, hay otros que viven poquitos años, hay otros que no alcanzan a conocer la cédula, del dicho popular. Pero el hecho de que Dios tenga misericordia y nos dé un día, nos prolongue un día más de vida, es para que nosotros le busquemos. La vez pasada hablaban de las nuevas misericordias que Dios da cada mañana, y esas son las misericordias que Dios renueva, de prolongar un día más, un día más, un día más. La Biblia habla tan bonito en ciertas partes cuando dice que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Me imagino ese consejo tan bonito que Dios les da a la gente. Si oyeres hoy su voz. Pero cuando hablan en ese pasaje de si oyeres hoy su voz, está hablando del presente, del día que Dios está regalando, del mensaje de salvación que Dios está regalando a la gente. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La palabra de Dios viene y de hecho es una condición para que el Señor venga, que el Evangelio sea predicado en todo el mundo, para que nadie tenga excusa delante de Dios. Entonces yo me pongo a pensar, obviamente de aquí muchas personas han escuchado el Evangelio, de hecho estamos aquí escuchando la palabra de Dios, y muchas otras en otras partes, muchas personas que uno le ha predicado
y de pronto uno se ve que tienen como ganas de pegarle a uno porque así es la gente que no ama a Dios, ¿no? Los mismos fariseos quisieron apedrear al Señor Jesucristo, lo querían matar. Imagínense, si él estaba predicando la palabra, que es la autoridad del mismo Señor Jesucristo, y lo querían matar, pues ¿qué pueden hacer con uno? ¿Cierto? Pero es gente que escucha la palabra de Dios. Entonces no hay excusa. Entonces, volviendo al tema de que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Lo que el Señor quiere es que nosotros tengamos un corazón que lo reconoce a Él. Primero, un corazón arrepentido que reconozca su pecado. Pero hay una cosa muy impresionante y eso lo proporciona Dios también. El hecho de que nosotros nos arrepintamos. El hecho de que Dios ponga ese sentir en nuestro corazón también lo proporciona Dios. La palabra dice que Él endurece a quien quiere, pero que también tiene misericordia de quien quiere. Pero ciertamente aquí, de los que estamos aquí, obviamente el solo hecho de estar aquí es que ya tenemos un corazón para Dios, ¿no? Entonces, entrando ya en la palabra, yo los invito a que busquemos Lucas 12, versículo 22. Yo le quiero dar la gloria a Dios porque no teniendo vanagloria ni nada, cuando el Señor quiere utilizar a alguien simple, lo hace y me alegra mucho de que Dios como que ponga el ambiente adecuado para predicar, para su palabra. Y en eso quiero dar gloria a Dios porque de pronto nosotros no somos elocuentes ni nada, pero el Señor hace las cosas posibles. Y la palabra de Dios dice que así como Dios hace descender la lluvia y la hace producir fruto a la tierra, así mismo es la palabra de Él. Él envía su palabra y su palabra hace lo que Dios la mandó a hacer. Entonces es un ejemplo y es algo bonito para la vida de uno. Hoy estábamos hablando con Yuri de cosas. Ellas a veces tienen como la costumbre de acordarse de las cosas que pasaron hace mucho tiempo, las situaciones en las que estaban, hacer como la comparación de los tiempos, ¿no? Entonces resulta que yo ya con ella llevo 10 años de casados. Y hoy me sale con el cuento, a mí a veces me da risa, pero toca escucharla, ¿no? Eso es como un tip que uno va aprendiendo después de tantos años de matrimonio, después de tantas discusiones y todas esas cosas, escuchar. Nosotros los hombres, como no hablamos tanto, pues nos toca escuchar todo lo que hablan las mujeres. Y en eso hay sabiduría. Hay momentos que uno como que se rasca la cabeza, pero hay cierta sabiduría. Entonces hoy hablábamos de que ella me estaba diciendo que cuando ella había tenido al niño grande, no se imaginaba que iba a tener más hijos. De hecho, ella decía que no quería tener hijos. Entonces dije, bueno, su hijo grande nació en el 2007 y que ella no se imaginaba que 3 años después iba a tener otros 2 hijos. Entonces, yo estaba ahí escuchándola y de repente me puse a pensar y vino a mi pensamiento el versículo que dice el Señor, que que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Entonces uno a veces no tiene planes. De por sí cuando uno es soltero no tiene planes. Cuando lo lleve el viento para allá va. Y a veces cuando es casado, digamos que de pronto sí tenga planes. O a veces viceversa. Pero ¿quién asegura a uno que los planes que uno tenga se van a cumplir a cabalidad? Si Dios tiene un propósito con uno, ¿quién asegura dónde lo quiere llevar? No dice la palabra que el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni saben de dónde viene ni para dónde va. Así son todos los hijos de Dios, todos los que son nacidos del Espíritu Santo. Decía el pastor Mauricio, ¿qué va a dar a usted si Dios lo va a mandar a predicar por allá en la India, en África? No sabemos. Pero lo que me refería a esto era que sí, la Biblia declara que Él usa a hombres simples, a hombres a lo vil y menospreciado del mundo. Digamos que de pronto, bueno, sí, cataloguémonos ahí, porque nosotros hemos recibido desprecio de las gentes por buscar a Dios, por hacer la voluntad de Dios.
pero a veces Dios lo sorprende a uno. Si uno es simple, Dios lo utiliza para cosas bonitas, para dar consuelo a una persona, para hablar de su palabra. Y sí que hay necesidad de que la gente escuche la palabra de Dios. Es necesaria a veces una palabra para que la gente cambie su perspectiva, para que cambie las decisiones de tirarse de un puente, no sé, tantas cosas, personas que están enfermas y deprimidas. Y solamente una palabra de Dios levanta a una persona de esas. Entonces es bonito cuando Dios lo usa a uno, ¿no? Bueno, dice aquí en Lucas 12:22. El título dice el afán y la ansiedad. Nomás con el solo título yo me pongo a pensar y es una de las cosas que más aqueja a la humanidad, ¿no? Decía que ya en una cosa que publicaron, decía que la carga laboral y el estrés son las causas por las cuales muere más gente. La gente se está muriendo de estrés, una cosa impresionante. El hecho de andar afanado a toda hora. La palabra dice que cada día trae su propio afán, ¿no? Pero poniéndonos nosotros aquí a pensar, ¿cuántos tienen, dijo mi mamita, cuántos tienen en la cabeza las ollas? Ay, dejé el arroz puesto, ¿qué voy a hacer de comida? Ay, no compré lo del desayuno. Cosas tan simples, pero le traen a uno un afán, una inquietud impresionante. Vean, ella la carga para todos lados. Es ese afán. Entonces resulta que, bueno, todos estos días pensando en qué quería decir Dios. Ayer nos sentamos con mi mamá tomando un tinto ahí trabajando. Y no es por hacerla quedar mal, ¿no? Pero eso le pasa a uno también. De hecho, uno como papá le fastidia la vida a los hijos a veces. Rápido, rápido, rápido. Y yo digo, yo no quiero ser más así. Pero vamos a salir rápido, que se nos hizo tarde. Entonces esas son cosas que uno tiene que tratar delante de la presencia de Dios, porque uno le está destruyendo la vida a los pelados. Y aparte de eso uno está perdiendo la paz, no hay tranquilidad, no hay nada. Entonces nos estábamos tomando un tinto con mi mamá. Y obviamente tinto frío pues sabe feo, ¿no? El tinto estaba caliente. Entonces nos sentamos a tomar el tinto y como estábamos trabajando, ella comenzó a acosarme. Tómese el tinto rápido. Y yo, ¿cómo hago si está caliente? ¿Cómo la va a tomar así hirviendo? No. Entonces uno se sale de lo normal, se sale de lo que es correcto por ese afán, por esa angustia. Alguna vez sí me quemé el paladar que doña Blanquita me dio el remedio para eso y fue bueno. Gracias, señor. Me quemé el paladar por andar con esos afanes y siempre duré como casi una semana con el paladar quemado. Eso para comer es doloroso. Pero entonces volviendo al tema, ese afán le quita la vida a uno. Es eso del estrés laboral. La gente se mata por querer ser lo que no puede ser o digamos que algún día lo consiga. Pero si una persona voltea a mirar hacia atrás, destruye a sus hijos, destruye a su familia, destruye su salud. Uno se pone a ver y por el afán de ir a trabajar no come, no almuerza, no desayuna, no come bien. Ahí vienen muchas enfermedades de colon, de gastritis, de una cantidad de cosas. Ahorita sacaron un cuento de que la gente se puede quedar ciega de comer comida chatarra. Y ese simple malestar o ese simple vivir mal, que yo creo que eso es un pecado, viene siendo como una falta de confianza, como una falta de fe. Nos está destruyendo la vida. La gente por el afán de volverse rica destruye la naturaleza, los recursos naturales. Hay una cantidad de consecuencias por esta cuestión del afán. Entonces mirando la palabra afán, es como una contraparte a la paciencia, ¿no? Y si nos ponemos a pensar qué dice el Señor sobre la paciencia, hay una cantidad de palabras que hablan sobre la paciencia. Pero el Señor puso una en el corazón mío hoy, y era de que nos es necesaria la paciencia para alcanzar las promesas. Hay una cosa que nosotros los cristianos hemos sido criticados por la gente del mundo, de que a veces tenemos mucha paciencia, pero o se confunde que somos perezosos o que se confunde que somos negligentes, pero bueno, sí, digamos que mucha gente ha sido negligente. Pero esa negligencia más bien ha sido en no buscar las cosas de Dios como se deben de ser. Pero la negligencia la gente la confunde con quedarse uno quieto y esperar en Dios.
Entonces venía a mi corazón, a mi mente, uno de los momentos duros que le tocó a Israel cuando Moisés fue y lo sacó de la tierra de Egipto. Aunque hubieron varios momentos en esa historia, por ejemplo, cuando el faraón les aumentó la carga, ellos se desesperaron porque estaban siendo flagelados, estaban siendo oprimidos terriblemente por faraón. Pero el momento del que quería hablar era cuando se fueron ellos y quedaron rodeados por el Mar Rojo, quedaron encerrados en el desierto. Y venían los ejércitos de Faraón a matarlos. Pero hay una cosa que impresiona, porque la palabra dice que ellos vieron a los ejércitos y se angustiaron, se afanaron porque venían a matarlos. Entonces comenzaron a fregarle la vida a Moisés. Y Moisés le consultó a Dios: el Señor, nos van a matar acá. Y el Señor le dijo: hágale, mijo, levante la vara y abra el mar. Y efectivamente eso pasó. Pero la palabra dice que el Señor levantó una columna de fuego en medio de los dos campamentos, de los egipcios y de los israelitas. ¿Y cómo es que esta afán y esta ansiedad nos enceguece a nosotros y no nos deja ver la gloria de Dios? La gloria de Dios estaba en esa imagen, estaba en ese pasaje, estaba en medio de los dos campamentos. Y la palabra dice que esa columna de fuego no dejaba pasar a los egipcios. Pero entonces cuando nosotros decidimos contemplar ese afán, esa ansiedad, nos enceguecemos para ver la gloria de Dios. Nos enceguece eso. Nos enceguece en ver las soluciones, que obviamente, seguramente todas están en la mano de Dios. Cuando esos momentos vienen, Dios mueve su poder a favor de nosotros. Pero es necesario que nosotros tengamos en cuenta que hay muchas soluciones, como orar, como ayunar. En el caso de Esther, venía una situación difícil para la vida de los judíos. Quería este tipo ser un genocida, como siempre lo han querido hacer con el pueblo de Dios. ¿Y qué vino en esa angustia? Le levantó Mardoqueo y clamó a Dios. Y fue y le dijo a Esther: bueno, ¿usted no va a hacer nada por nosotros? Listo, bueno, entonces Dios va a hacer. Y la confianza de este varón estaba puesta en Dios. No estaba puesta totalmente en Esther, sino primeramente en Dios. Porque Esther se estaba haciendo como que la que sí, como que la que no. Y el hombre dijo: bueno, si usted no nos va a ayudar, respiro vendrá de otra parte. El Señor traerá salvación de otra parte. Pero el hombre la tenía clara, ¿no? Entonces, viendo la escritura, dice el Señor Jesucristo: dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Ya leyendo estos versículos, vienen como momentos exactos en la vida de las personas. Aunque eso pasa a través de todo el tiempo, pero hay una parte que se enmarca más en este tiempo que viene de aquí para adelante. Hoy estuvimos con Yuri pagando una cuenta por ahí de una tarjeta en Falabella. Y entramos a Falabella y ya estaba toda la entrada llena de disfraces, de Halloween y todas estas cosas. Y este trimestre que viene es uno de los trimestres más pesados en la vida de todo el mundo. Porque ¿qué quiere la gente hacer en este tiempo? Buscar la comida, la bebida en el caso de mucha gente, y el vestido. Y son afanes que Dios quiere sacar de nuestra vida. Y me parece muy bonita la enmarcación que el Señor le hace ahí, que no se afanen por esas cosas. Y pone en comparación la vida. ¿Cuánta gente pierde la vida por ir a buscar plata, por ir a conseguir plata? ¿Cuánta gente está presa en otras cárceles? ¿Cuánta gente, cuántas mujeres y hombres venden su cuerpo por conseguir plata? Es una cosa terrible. Mirando bien, el afán es una arma que el diablo utiliza para matar a la gente, para destruir a la gente. Muchos de nosotros, a toda carrera, ir a trabajar. ¿Cuánta gente ha perdido la vida en Transmilenio por ir a andar corriendo, por colarse? ¿Cuánta gente, ay, que no, que es que voy rápido para el trabajo, corren, pegan, pellizcan, muerden? Y a eso no nos ha llamado Dios. Dios nos ha llamado a tener gozo.
¿cierto? Entonces el Señor hace la comparación aquí, dice, la vida es más que la comida. La vida es más que la comida que tienen que ir a preparar esta noche. Pero nosotros hablando, el Señor muestra que la vida física, la vida de nosotros, es más que la comida. Pero mirando bien la palabra, cuando hablamos de vida, hablamos de conocer a Dios. La palabra dice que el Señor es vida, que la luz vino al mundo y esa luz es la vida de los hombres. Esa luz es el Señor Jesucristo. Eso me hace acordar de unos dibujitos que ponían alguna vez, de que por qué uno no busca a Dios. A veces llega de pronto alguien a predicarle al otro muñequito y dice, no, es que estoy muy joven, quiero disfrutar la vida. Entonces ya va ya cuando está casado, no, es que me casé y no me queda tiempo. Como dice que le pasó a alguna pastora por ahí en Argentina, se le pasó la vida en sus afanes, en sus cuentos, en sus cosas de vivir y no conoció al Señor. De pronto ella tenía en su corazón que el Señor la había salvado. Pero hay una cosa muy particular en el Señor, hay una cosa muy bonita. ¿Quiénes conocieron más íntimamente al Señor Jesucristo cuando caminó en la tierra? Exactamente, los que caminaron con Él, los que se metieron allá en la barca con Él y soportaron la tormenta, los que lo vieron transfigurado. Entonces a lo que yo voy con esto es que uno conoce al Señor caminando con Él, sirviéndole a Él. ¿Qué hacía el Señor cuando decía, bueno, vayan y hablen allá con el Señor y díganle que vamos a preparar la cena en el aposento? Y hay una cosa muy curiosa en eso. El hombre no le dijo que no, el Señor sabía cómo eran las cosas. El Señor, el dueño de la burrita, no le dijo que no, del pollino. Sí, el Señor tenía todo preparado. ¿Y qué era lo que tenía que hacer uno o tenemos que hacer nosotros? Obedecer, caminar con Él. Entonces, nosotros conocemos la vida y el propósito de Dios cuando caminamos con Él, cuando le hacemos caso, cuando venimos al culto, cuando oramos, cuando la cosa se pone difícil y levantamos una oración. Es cuando las cosas funcionan bien. Es cuando nosotros estamos como en comunión con Él. Eso me hace acordar de una historia que pasó esta semana. Resulta que nosotros tenemos a los niños en patinaje, ¿no? Y la profesora de patinaje nos estaba contando, la muchacha también asiste a una iglesia, nos estaba contando que la mamita de ella tuvo como un preinfarto, bueno, estuvo malita el corazón. Y resulta que le hicieron un cateterismo y le encontraron que habían cosas que estaban mal. Y en medio de esas cosas que estaban mal, le hicieron una cirugía. Y en la cirugía le atravesaron una vena en el corazón. Una vena o el corazón se lo chuzaron con una jeringa, le atravesaron una vena. Y la señora estuvo a punto de morirse. Bueno, estaba muy mal, estaba muy grave. Y resulta que ella tiene hartos hermanos. Y nos contaba y nos pedía que oráramos por su mamita. Entonces nos contaba, nosotros oramos y ya después volvimos. Y ella decía que los hermanos estaban todos rebotados contra ella, porque los hermanos estaban muy afligidos por lo de la mamá, pero ella no. Decía, yo siento paz en mi corazón, no siento ganas de tirarme a llorar y a pelear con todo el mundo. Pero mis hermanos están bravísimos y me dicen que es que yo no quiero a mi mamá, porque yo no lloro. Yo me ponía a pensar, pero esa es la paz que trae Dios. Esa es la paz que sobrepasa ese momento difícil, sobrepasa ese entendimiento de que la mamita está mal, pero si Dios tiene paz en el corazón de esa muchacha, ¿por qué alarmarse? ¿Por qué gritar? Entonces claramente Dios muestra que cuando nosotros andamos en comunión con Él, el Señor trabaja a nuestro favor, mueve las cosas a nuestro favor. Finalmente, después de la oración, yo me imagino que ella oró, nosotros oramos por ella, yo oré por ella, le pedimos al Señor que sanara a su mamá. La señora se recuperó y de algo delicado porque decía que le había chuzado el corazón. Entonces resulta que en la herida que tenía en el corazón no dejaba de salir sangre. Y resulta que como no dejaba de salir sangre, a ella se le bajaba la presión y estaba grave por ese cuento. Entonces resulta que le cicatrizó la herida y ya le quitaron los tubos de tórax y todas estas cosas.
Y el diablo se levantó más duro contra la muchacha. Entonces ella decía que la mamá decía que no le gustaba que ella fuera porque ella era imponerle las cosas. Pero uno se da cuenta que Dios va trabajando en la vida de las personas y lo va utilizando a uno también. Él decía, pues si sus hermanos no la quieren, si el diablo los utiliza para herirla a usted, pues usted ore por ellos y hable lo que Dios le mande a hablar. Con eso no va a herir a la gente. Y si usted se pone a orar, Dios le va a dar amor en su corazón para tratar a sus hermanos. Y usted tiene que estar feliz porque su mamá ya, Dios la sanó. Entonces, claro, sí, o sea, cuando uno tiene un corazón dispuesto para Dios, Dios se va encargando de las cosas. Dios le va mandando la palabra. Dios le va mandando la solución a todos esos problemas. Dice, sigamos aquí con la escritura, dice entonces, Dios muestra que la vida es más que la comida. Eso parece un versículo donde el Señor Jesucristo dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y mirando lo más adecuado, ¿quién es el verbo de Dios? ¿Quién es la palabra de Dios? Cristo, ¿cierto? Entonces no solamente de pan, no solamente de la comida, del almuerzo de mañana, de las 11 para los niños, no solamente de eso vamos a vivir nosotros, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. Para mucha gente un cuervo es un animal despreciable, ¿no? Tiene que ver como con carroña y estas cositas. Pero el Señor dice aquí que no tiene trabajo, ya lleva 2 años sin trabajo, pero Dios los sustenta, Dios los alimenta. A mí a veces me entra la ansiedad y el desespero y estas cosas, pero viene esa palabra a mi vida, a mi corazón. Si Dios cuida de las aves, pues también va a cuidar de mí, ¿cierto? Dice, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Cuántos reciben esta palabra? El Señor dice que nosotros valemos mucho más que las aves. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? ¿Quién podrá hacer lo imposible de nosotros aquí por su propia cuenta? ¿Quién puede hacer lo imposible? Yo quisiera adelgazar unos 10 kilos. De hecho, el médico me mandó a hacerlo. Pero, bueno, está bien, me voy a poner a dieta y todas esas cosas, pero ¿qué tal si yo me pongo a esas gracias y daño otras cosas que estén bien? Bueno, dice entonces, pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? El Señor muestra aquí, la palabra muestra aquí la condición que nosotros tenemos, ¿no? Que realmente hay situaciones en las que no podemos hacer nada. ¿Qué podemos hacer? Esas situaciones nos obligan a ir a buscar a Dios. Hay mucha gente, por ejemplo, lo que hablábamos aquí de la muchacha. Es una situación de vida o muerte. ¿Y qué podría hacer ella? Alguna vez yo leí una historia de un señor que era cardiólogo. Era un doctor prestigioso, con mucha fama. Y el hombre era cardiólogo. Y el hijo se le murió de un infarto al corazón. ¿Qué podemos hacer ahí? Que en nuestros poderes, en nuestras condiciones, en nuestra sabiduría humana, ¿qué podríamos hacer nosotros en una situación así? ¿Cierto? Dice en el versículo 27, considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Esta palabra que viene hoy, obviamente, como todas las palabras del Señor, son para edificación, ¿no? No es para aquí elogiar y apoyar a la gente a que no trabaje ni hile, como lo hacen los lirios, ¿no? Ellos no trabajan ni hilan, pero Dios los vistió de una forma esplendorosa. Yo estaba averiguando un poquito sobre los lirios, y hay mucha cantidad de especies de lirios. Y uno se pone a ver esas flores y como lo dice la palabra, Dios las hizo de unos colores maravillosos, una mezcla de colores muy bonitas.
pero me estaban buscando yo en internet qué duración tiene un lirio. Dice que después de que uno lo corta dura aproximadamente de 10 días a 15 días más o menos. Entonces es algo muy vano, ¿no? Imaginen que nosotros duráramos 15 días, naciéramos y duráramos 15 días. Sería una cosa muy, muy triste, ¿sí o no? Pero con esa vida tan corta, Dios le da un privilegio tan impresionante. Y comparándolo con Salomón, que fue uno de los reyes que más tuvo lujos, más tuvo privilegios de parte de Dios. A mí me gustaría que leyéramos el capítulo. Dice Primera de Reyes, capítulo 10. Versículo 4. Lo voy a leer entonces para que no nos atrasemos. Dice, y cuando la reina Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía la casa de Jehová, se quedó asombrada. La reina de Saba era una mujer muy poderosa, porque aquí describe que le trae una cantidad de regalos impresionantes a Salomón. Dice, y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra, de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía, hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Ella quedó asombrada, una reina de otro reino, poderosa, quedó asombrada de todo el poderío que Dios le había dado a este hombre. Y el Señor hace la comparación, el mismo Señor Jesús hace la comparación, de que ni una matica de esas tan insignificante que duraba tan poco tiempo, y con el privilegio con el que Dios la había hecho, este rey con todo ese poderío no había tenido el honor de vestirse así. ¿Qué pensaría el rey donde hubiera escuchado esa comparación? Yo creo que quedaría asombrado, si es un rey caprichoso, quedaría triste. Iría a comprarse un vestido que se pareciera a un lirio o algo así. Pero si es un rey inteligente, admiraría mucho a Dios, su poderío para una cosa como tan sencilla, ¿no? Y eso traía a mi mente el privilegio que Dios nos ha dado a los hombres, en que los ángeles que cayeron no tienen la gracia que Dios nos ha dado a nosotros. Ángeles poderosos tuvieron que haber sido, pero Dios se fijó en nosotros, en los viles, en los menospreciados. Es un privilegio muy grande que nosotros tenemos de parte de Dios. Por ahí en Hebreos habla la Biblia de que nosotros no podemos descuidar una salvación tan grande. El privilegio que hemos tenido de parte de Dios no lo podemos descuidar, porque es un regalo grande, por andar pendiente de los afanes de este siglo, de la ansiedad. Dice, y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Yo estaba leyendo los comentarios aquí que tiene la Biblia y ese era un reproche que el Señor hacía muchas veces a sus discípulos. Ustedes son unos hombres de poca fe. Imagínense ese reproche tan terrible. Y nos lo hace a nosotros también, ¿no? Que a veces el afán de tener cosas o de querer impresionar o de querer ser alguien importante nos hace olvidar de lo más importante, del propósito por el cual Dios nos ha creado. Me alegró mucho el corazón porque la verdad yo llegué faltando como 10 para las 7 acá y hasta cierta hora nadie había llegado. Pero Dios se glorifica en la forma en que Él quiere. ¿Sí me entiende? El afán mío era llegar aquí, alistar y que la iglesia estuviera llena y todas estas cosas, pero no, Dios maneja las cosas como Él quiere. De hecho, vinieron hartas personas y me alegra mucho. Y me alegra más que varios de nosotros hayamos podido sentir la presencia de Dios. Que nos hayamos podido gozar en una alabanza que la puede escuchar en un celular.
pero que muchos de nosotros hemos podido rendir el corazón a Dios, eso me alegra más. Que de pronto te querer tener una iglesia impresionante y llena de gente importante, llena de gente que tiene harta plata y teniendo la alfombra roja a la gente que tiene plata. Es más bien saber que la presencia de Dios está con nosotros, que Dios nos ama, que Dios nos recibe, que Dios nos redarguye y nos reprende cuando pecamos porque nos ama. Y el momento en que estemos pasando, independientemente cada persona, es un motivo más para ir a buscar la presencia de Dios. Hay una canción una canción que me gusta mucho y dice que nosotros tenemos que alabar a Dios con nuestras victorias. Y me parece algo muy bonito cuando uno está así en la cima y le está yendo bien, alabar a Dios. Mucha gente suele olvidarse de Dios en esos momentos, pero es más bonito cuando la situación está difícil y uno puede ir a descansar en la presencia de Dios, ir a abrir y derramar su corazón y llorar delante de Dios, que Dios traiga respuesta. Y ciertamente, yo no sé cuántos de aquí pueden decir que han tenido situaciones duras y han orado y le han pedido a Dios y Dios las ha transformado así. Yo lo puedo decir en mi vida porque cuando yo me casé, la cosa no fue fácil, la cosa fue difícil. Y más de pronto uno no ser de abundantes recursos y casarse con una mujer que tiene familia muy trabajadora y de abundantes recursos. Es complicado. Pero cuando yo comprendo que Dios tiene control de las cosas y cuando Dios pone la paz en mi corazón a través de su palabra y me dice que disfrute lo que me está dando en ese momento, es otra cosa. Y cuando me dice que ore por lo que no está o por lo que está mal, es otra cosa, es una respuesta. Pero el afán y la ansiedad hacen que nosotros cerremos los ojos a Dios y comencemos a escuchar los dardos que el diablo le manda a uno. La Biblia dice que es necesario que tengamos el escudo de la fe para trancar los dardos que el diablo lanza hacia nuestra vida. Pero totalmente, miramos esta palabra de la afán y la ansiedad, es algo totalmente contrario a la fe. Cuando uno tiene fe, tiene esperanza. Cuando uno tiene fe, llama lo que no es, como si fuera, lo llama, abraza las promesas de Dios. El Señor lo dice, ¿no? Muchos abrazaron las promesas y las saludaron desde lejos, pero ellos sabían que Dios era fiel y iba a cumplir. A mí a veces me impresiona en las ministraciones que Dios le habla a uno promesas bonitas, promesas grandes. Y hoy estamos escuchando con Diana, con mi cuñada, las palabras que Dios habló por medio de Mauricio el día del cumpleaños de la iglesia. Y todos con la inquietud, ¿a quién le hablaría a Dios? ¿A quién le hablaría a Dios? Porque lo que dijo Mao fue que era un hombre y una mujer específicamente. Y uno se pone a pensar, ¿sería a mí? ¿Sería a él? ¿Sería a ella? Entonces yo después comentaba con Mauricio y decía, Dios le puede hablar a varias personas. ¿Sí me entienden? Pero esas promesas eran tan bonitas, pero ¿cuántos han peleado por esas promesas? Seamos conscientes, en este momento yo me puse a pensar, bueno, el Señor, por ejemplo, le dijo a la mujer a la que le había hablado el domingo que tenía que buscarlo, que tenía que buscar la intimidad, buscar a Dios en su lugar secreto. Y digo, bueno, digamos que puede ser para cualquier mujer. Hablaron de una sola mujer. Pero si esa mujer no busca lo que Dios le da y otra sí lo quiere y lo busca y lo pelea, yo creo que muy seguramente lo va a obtener. La Biblia dice que tenga cuidado, no sea que otro tome su corona. Entonces no se pone a ver, son promesas hermosas que Dios da, pero nosotros estamos peleando por esas promesas o el afán y la ansiedad de otras cosas nos hacen darle la espalda a las promesas de Dios. Mirar que toca pagar arriendo, mirar, sí, son cosas que lo agobian a uno, pero ¿quién puede solucionar esas cosas? La palabra no dice que el Señor es el dueño del oro y de la plata. Yo no sé si a veces en la vida de uno es falta de fe o falta de leer la Biblia y conocer que Dios tiene potestad, o falta de comprenderla y saber que Dios creó los cielos y la tierra y el universo.
y que Dios tiene dominio sobre los reyes de la tierra, dice Nabucodonosor. El rey más poderoso de ese tiempo reconoció que Dios tiene el dominio sobre los reyes de la tierra. Esa parte me parece muy bonita. Un hombre tan soberbio y tan lleno de poder, le tocó. Dios lo volvió un animal, pero después lo restituyó, porque el hombre reconoció que Dios era quien tenía el poder de todas las cosas. Asimismo nosotros, no podemos desesperarnos. Sí puede haber inquietud, pero todas esas cosas tienen que ser remitidas a la presencia de Dios. Entonces, a lo que yo iba de que la palabra de hoy concordaba un poco con la predicación del domingo de Samuel, es eso. Cuando Israel se veía angustiado, afligido, maltratado, clamaban a Dios y Dios enviaba la respuesta. Dios enviaba a un juez, Dios enviaba a algún Sansón, algún Barak, alguna Débora, y sacaba a Israel a un lugar espacioso. Y eso no es lo que necesitamos nosotros. Yo estaba hablando con Jason el miércoles que vinimos a la oración, y muchos de nosotros hemos sufrido en estos tiempos por falta de recursos, por falta de empleo. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Desesperarnos? ¿Ir a vender, a sacar un puesto de arepa y chorizo? Tenemos que clamarle a Dios, buscar la presencia de Dios, creerle a Dios. Amén. Dice en el versículo 29, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber. Son necesidades básicas, habla la Biblia acá. Pero Dios tiene cuidado de todas esas cosas. Ay, yo me leí un salmo y la verdad yo soy malo para las citas, pero hay un salmo donde el Señor, en donde David habla de que el Señor tiene control de toda su creación. El Señor tiene alimento para los animales, el Señor tiene alimento para las personas. El Señor tiene cuidado de su creación. Sí, creo que es el 104. Y me pareció tan bonito, tan impresionante. Yo por la mañana me levanto y tenemos 2 gatas ahora en la casa. Y resulta que apenas abro la puerta, las gatas se levantan y ven que yo me voy a ir para la cocina y salen embaladas. Y salen para el plato de comida. Obviamente el plato ya está desocupado porque comen harto. Y me ven que yo voy para allá y comienzan a chillar. Pues yo no hablo gatuno, pero yo les entiendo que quieren comida, ¿sí me entienden? Y ya me pongo a ver, bueno, sí, el corazón de uno dice, bueno, su polinita. Pero aparte de eso, el cuidado que Dios tiene de su creación, hasta de un animal tan insignificante. Y uno le pone a ver hasta de una pulga, porque la pulga le pega a uno y le chupa la sangre. Es una cosa impresionante y bonita, ver la fidelidad de Dios. De cómo a pesar de que nosotros seamos infieles, dice la palabra, Él permanece fiel. Y son cosas que tienen que marcar totalmente nuestra vida, ¿no? Dice en el versículo 29, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Tengan los pies quietos. Porque todas estas cosas buscan los gentiles, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Claramente la palabra muestra que es el espíritu del mundo, la gente del mundo, los que están apartados de Dios. Yo me ponía a pensar, sí, el espíritu del mundo opera así en la gente. Quitándole las esperanzas, desarmándolos, no sé, como conduciéndolos fuera de la presencia de Dios. Ese es el espíritu del mundo. Pero cuando uno está en Dios, la Biblia dice que el fruto del espíritu es paz, es gozo, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe. Totalmente contrario a esta ansiedad, a ese afán que uno tiene a veces, al estrés. Es una cosa totalmente antagónica a los frutos del Espíritu. Si usted va a buscar la presencia de Dios, el Espíritu Santo se va a manifestar en su vida con alguno de estos frutos del Espíritu. Va a tener paz, va a tener paciencia, va a tener fe en que Dios le va a traer, Dios le va a proveer. Pero cuando estamos en este cuento del afán, no se nos ocurre nada. La vista de la inteligencia se duerme, todo se llena de neblina.
todo se llena de negativismo. Es que lo que Dios nos pide a nosotros que lo busquemos, que busquemos su presencia. Dice, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces este afán nos lleva a poner las cosas en un orden diferente a lo que tiene Dios. A mí me asombra eso, a través de que uno va leyendo la palabra se va dando cuenta que el mundo va totalmente en contracorriente a las cosas de Dios. Totalmente. Uno se ve un comercial y bueno, estudie y sea exitoso y sea mejor y sea no sé qué. El Señor dice que no gastemos nuestro dinero en cosas vanas, que dediquemos nuestro tiempo a buscar el reino de Dios, su justicia, que Él nos va a dar todas las cosas. Entonces, los frutos de la ansiedad son eso: queja, desespero, angustia. Yo quería hablar de algunos ejemplos, por ejemplo, del rey Saúl, cuando el profeta le dijo que lo esperara, y el hombre ellos acostumbraban a ofrecer un sacrificio a Dios antes de entrar a la guerra, y estaban rodeados de filisteos, y resulta que no llegaba Samuel, y el hombre cogió y ofreció el sacrificio, porque la gente se le estaba yendo, su ejército le estaba desertando. Y el hombre cogió y ofreció el sacrificio por la angustia que tenía, por el desespero, porque tenía la confianza puesta en su ejército seguramente, y el ejército se le estaba yendo. Entonces él cogió y ofreció el sacrificio. ¿Y qué hizo? Pecó contra Dios, porque eso no le tocaba hacerlo a él. Ese no era el trabajo de él. Él tenía que obedecer las instrucciones de Dios. Llegó el profeta y le dijo: no, usted la embargó. Usted hizo locamente porque eso no le correspondía a usted. ¿Y cuál fue el fruto de ese afán y esa ansiedad? Pecar. Pecó contra Dios. Y eso le trajo consecuencias terribles. Otro pasaje, otra cita que está ahí al piecito de Lucas, es en Lucas 10, verso 41. A mí me parece tan bonito que Dios le trae respuesta a todas las cosas. Dice en el verso 41, respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Cómo estaba Marta? Estresada, afanada. Y se le manifestó como un acto de envidia, de rabia, porque su hermana estaba ahí sentada sin hacer nada, supuestamente ella, ¿no? Hasta cosas que no son, comienza uno a imaginar. Hoy me leí un meme, me causó mucha risa, y decía una muchacha que si Hollywood supiera lo que hay en la mente de ella se ganaría cualquier cantidad de Óscares. Porque ella, cuando estaba celosa, se armaba unas películas que ni ella se las creía. Y esas cosas pasan. Mira, la otra ya estaba condenando a María, pero el Señor le dice, respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Qué cosas tan contradictorias, ¿no? La gente que lo ve a uno sin hacer nada comienza como a juzgar y a decir: no, pero es que ¿qué pensará, que la comida le va a llegar a la casa o qué? Pero cuando uno pone la confianza en Dios, el Señor muestra aquí que es lo importante: estar ahí escuchándolo a Él, aprendiendo de Él, aprendiendo cómo se manejan todos esos afanes, todas las ansiedades, y descansando en la presencia de Dios, rezando a sus pies, como decía esa canción. A mí me gustaría, me parece muy bonito poder llegar a ese estado de descansar en los pies del Señor Jesucristo, porque la Biblia dice que para eso fuimos nosotros creados, para darle gloria a Dios, para alabarlo a Él. Pero las cuestiones de este mundo nos separan de Dios. El amor por el mundo, los deseos de tener, de poseer, de ser. Y vuelvo y repito, las cosas del mundo son demasiado contrarias.
Porque el mundo nos ofrece ser reyes, ser poseer, tener. Pero el Señor nos llama a que nosotros nos humillemos. Pero cuando nosotros logramos humillarnos delante de la presencia de Dios, hay gozo en la vida de nosotros, hay paz. Amén. Quiero leer otra cita en Marcos 4:18. Les cuento que está lloviendo. Que dejen el afán y la ansiedad. Dice Marcos 4:18. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. El Señor muestra como otra faceta muy dañina del afán. Y ahí le añade otra cosa, el engaño de las riquezas. Yo creo que eso es otro tema para después hablarlo. Pero el Señor muestra que el afán y la ansiedad hacen que la palabra de Dios sea infructuosa en nuestro corazón. No que la palabra falle, porque la palabra de Dios dice que cumple su propósito, por el cual fue enviada. Pero cuando nosotros abrazamos el afán, le estamos dando la espalda a la obra de Dios en nuestro corazón. Entonces, ciertamente es algo que tenemos que tratar en nuestro corazón. Afán es lo contrario a la fe. Y el Señor dice que nos es necesaria la fe, ¿no? Que sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Dice, quiero ver que vamos a otra cita, Primera de Pedro 5:7. Nos tenemos que volver duchos en la lectura de la Biblia, ¿no? Primera de Pedro 5:7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El Señor nos invita a que descarguemos toda esa ansiedad y todo ese afán, todas esas frustraciones. En otra cita el Señor diría, vengan a mí los que estén cargados y cansados, y yo los haré descansar. Y nos invita más bien a que llevemos su yugo, y a que aprendamos de Él, y a que descansemos. Dice el versículo, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es ligero, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quién nos ofrece eso? ¿Quién nos ofrece eso a nosotros? Si tuviéramos dinero, ciertamente pues podríamos vivir en lo físico, atendidos como reyes, con la piña colada en la playa y todas esas cosas. Pero ¿quién le daría descanso a nuestra alma? Yo hablando algunas veces con algunas personas, hay gente que tiene muchas comodidades, que tiene mucho dinero, pero su alma está en una confusión terrible, en una angustia impresionante, que a pesar de que se vayan a viajar y a conocer todo el mundo, no hay esperanza para esas personas, no hay descanso. Hay angustia de perder lo que tenemos amontonado en el banco. Hay angustia de que las casas se bajen de precio porque perderíamos plata. Hay angustia de que el dólar sube o baja. Pero la paz de nosotros sobrepasa todo entendimiento, dice el Señor. Amén. Con esta cita quiero acabar. Filipenses 4:6. Dice en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Me parece muy curioso y muy bonito cómo la misma palabra nos invita a orar, ¿no? A que clamemos, a que pidamos. La predicación del domingo me pareció muy bonita porque todas las citas que este varón trajo nos invitaban a orar, a buscar en oración el favor, la provisión, la sanidad, la liberación. Y es una de las armas que Dios nos ha dado para que tengamos la solución a nuestros problemas. La segunda parte aquí en el versículo 7 me parece muy bonita también. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿En dónde es que vienen esos afanes y ese tormento? En esa pensadera. La pensadera de cómo voy a hacer, qué voy a hacer. ¿Y ahora qué? Nosotros tuvimos con Yuri una época en que los bancos a las 6:30, 7 de la mañana comenzaban a llamar. Y eso era una locura porque después de trabajar algunas cosas nos fue mal en el tiempo de las pirámides, no porque nosotros hubiéramos invertido plata en las pirámides, sino que a la gente que se le vendía mercancía, ellos invirtieron plata y no nos pagaron a nosotros, sino que perdieron. Entonces, como ellos perdieron, pues nosotros perdimos. Y se le quedaron yendo a los bancos un poco de cosas ahí. Y esa llamadera, y que le vamos a quitar la cama, y que le vamos a quitar la estufa, y le queda. Uy, no, señor, hasta que llega uno al punto de decir, bueno, llévense todo, porque ¿qué podemos hacer? Que el carro se lo vamos a quitar, que no sé qué. El carro todavía está ahí. El Señor hizo una cosa ahí muy especial que yo después les cuento. Pero sí, esas cosas lo trasigan a uno. Pero la paz de nosotros no puede depender de la posición económica, de la estabilidad laboral, sino de Dios, que guarda en completa paz nuestros pensamientos, en la comunión con Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra. Entonces yo los invito a que estemos de pie. Yo no sé a quién le habló Dios hoy, pero a mí sí me habló. Amén. Yo los invito a que demos gracias a Dios por su palabra y a que nos ayude a remitir todas las preocupaciones. Nosotros estamos diseñados para darle gloria a Dios. Pero el Señor dice que tendremos aflicciones en el mundo. Pero nos dice que debemos confiar en Él, porque Él venció al mundo. ¿Vale?